La noticia de este gran milagro comenzó a extenderse en Gálatas 21-24. Un perseguidor de la iglesia había experimentado un milagro, cambio de vida. No buscó a los primeros apóstoles para que lo orientaran o aconsejaran. De hecho, pasarían 3 años antes que él fuera a Jerusalén para conocer a Pedro. Pablo quería que sus conversos galatas supieran que su autoridad para predicarle venía solo de Dios, no de Pedro o otros líderes humanos. Pablo mostró nuevamente a los gálatas que su mensaje venía directamente de Cristo y no había sido alterado por sus contactos posteriores con los primeros apóstoles. Los maestros judaizantes, trataron de presionar a Tito, un cristiano gentil que acompañaba a Pablo, para que se circuncidara. Estos falsos maestros no aceptaban la libertad en Cristo que había hecho posible Pablo vio como la integridad del evangelio era atacada cuando los judaizantes enseñaban a los nuevos creyentes que había requisitos adicionales para la salvación. Pablo respondió afirmando la autoridad que Dios les había dado. El evangelio ha sido atacado innumerables veces desde la época de la iglesia primitiva. Cada creyente y cada iglesia local debe permanecer vigilante para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del evangelio, desafiando la falsa enseñanza con la verdad, y protegerlos a los nuevos creyentes del error. ¿Cómo puede usted preparar, identificar el error y defender la verdad del evangelio? Jesús dio instrucciones claras de sus seguidores. La noticia de su enseñanza y su obra, la salvación de la cruz, debe darse a conocer a todo el mundo. La Gran Comisión. La Gran Comisión encierra la implicación de que los seguidores de Jesús tendrán forma de especificar al servicio asignada por él. Pedro y Pablo vieron que Dios les había dado a cada uno de ellos un grupo específico de personas a quienes alcanzar con el Evangelio. Gálatas 2, 6, 8. Dios había llamado y facultado a Pablo para alcanzar los gentiles y a Pedro para alcanzar a los judíos. Los líderes de la iglesia de Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo y a Bernabé. Y cuando vieron que Dios les había enviado a predicar a los gentiles, la única requisito que le hicieron a la iglesia, a Pablo y a Bernabé, fue que no se descuidara el ministerio de los pobres. A veces los cristianos deben ser confrontados porque su palabra o acciones contradicen el mensaje de la salvación a través de Cristo. Pablo había notado que Pedro estaba actuando con hipocresía y por eso lo reprendió públicamente sobre el asunto. Gálatas 2, 11 al 14. Años antes, a través de una visión, Pedro había entendido la necesidad de alcanzar a los gentiles con el evangelio, lo que incluía tener comunión con los cristianos gentiles y compartir alimentos que no seguían las leyes dietéticas. Pedro practicaba tal comunión con los gentiles,
Pero cuando los judaizantes llegaron a Antioquía, él comenzó a ceder a la presión. Como resultado, actuó en contra de sus convicciones y se distanció de la comunión con los gentiles. Los creyentes judíos que habían venido de parte de Jacobo, en realidad no había sido enviado por Jacobo. Uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén no representaba. Hechos 15:24. Pedro ignoró la lección que Dios le había enseñado en Hechos 11. Su influencia era tal poderosa que otros cristianos judíos, incluido Bernabé, siguieron su ejemplo. Gálatas 2:12. Dios tiene un lugar de servicio y cada uno de los creyentes, Corintios 12, 4 y 6, lo que nos une en todo el contenido de nuestro mensaje, la salvación y la nueva vida a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos cuidar de no compartir este mensaje solo con palabras, sino con acciones que confirmen lo que decimos. La hipocresía debilita la eficacia de nuestro mensaje. Es muy importante que esto practiquemos, que no solo creamos una parte, sino las dos partes. Hablar el Evangelio y participar en las necesidades de las personas. Hoy en día estamos en un tiempo de crisis y podemos hablar del Evangelio, pero no estamos haciendo muchas partes que nos corresponde, como interceder por los enfermos, como traer palabra de aliento a los dolientes. Pero este acontecimiento que está sucediendo hoy, hermano, más que nada, es un aviso, que nos preparemos. Así como Pablo quería que su evangelio que él predicaba, que nadie lo alterara, porque era la verdad. Pero los judaizantes estaban ahí para extorsionar el evangelio. Hoy en día, cuánta gente extorsionan el evangelio. Por eso es importante que usted lea la palabra, busque la presencia de Dios, hable con Dios. Porque el llamado de usted y yo es llamado de Dios. No nos llamó hombre, nos llamó Dios para que seamos parte de su reino. Nosotros judíos de nacimiento, dijo Pablo, cada uno de ellos eran judíos de nacimiento y se crió en un hogar que enfatizaba los escritos cumplimiento de la ley. En Hechos 10, cada uno se había beneficiado del conocimiento de Dios transmitido al pueblo de Dios. Romanos 3, 1 y 2. Aún así, Pablo apeló a los que Pedro ya había observancia de la ley. Nunca podría resultar a la justificación por nadie. Gloria a Dios. La justificación viene solo a través de Cristo y la reciben por fe en Jesucristo. Era necesario que tanto para Pedro como para Pablo, a pesar de las diferencias, mantener en que lo había conocido. La justificación por la fe, no las obras, no así nada. Que los cristianos pueden vivir como deseen. Pablo enfatizó que
el pecado de la vida de los cristianos es en consecuencia con una vida de fe. Los cristianos todavía deben resistir al pecado y perseguir la justicia confiando en el poder del Espíritu Santo. La ley revela el pecado humano y la incapacidad de vivir una vida que complazca a Dios. En ese sentido, la ley trae muerte. Es necesario morir a la ley si hemos de confiar solamente en Cristo para la salvación. Solo así es posible rechazar la enseñanza en el esfuerzo humano y vivir solo para Dios. Pablo escribió la experiencia de cada cristiano, incluido él mismo, con la siguiente declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Versículo 20. Este acontecimiento único, la crucifixión de Cristo, declara que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Jesucristo como el Señor de su vida. Esta nueva vida se activa cuando aquellos que se convierten comienzan a confiar que aquel que murió por ellos es quien vive en ellos, en poder, en amor y en santidad. Pablo declaró que no dejaría de proclamar la necesidad de la gracia de Dios. La muerte de Cristo proporciona el amor y la gracia de Dios a la humanidad pecadora. Muchos cristianos se sienten conmovidos por la televisión, las películas o incluso la muerte de Cristo. Sin embargo, los creyentes también podemos pensar que hemos muerto con Él. Su muerte nos liberó de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Morimos a la ley, la justicia humana, como medio de la salvación. Como resultado, el pecado ya no nos controla y podemos vivir para Cristo, nuestras fuentes de fortaleza y vida. Estas enseñanzas son lo que Pablo estaba preocupado que ellos lo practicaran y vivieran esta vida. Hoy en día, hermano, también los líderes, nuestros pastores, están preocupados que usted y yo vivamos, ya que pertenecemos a un grupo en la iglesia. También ellos están preocupados que usted se prepare. Por eso tenemos la educación cristiana. Ahora que regresemos a la iglesia, tenemos discipulado. Usted puede tener preparación para su vida de crecimiento en Cristo Jesús. Una de las preocupaciones que se preocupa la iglesia es que los seguidores de Cristo estén preparados. Y para eso hay maestros que enseñan en la escuela dominical y en la iglesia. Usted véngase con confianza ahora que abra la iglesia. Usted véngase con confianza a participar, a aprender de Dios. Y usted tendrá una vida mejor. Una vida eterna. Y solamente en Cristo lo puede encontrar. No hay otro nombre bajo el cielo que el hombre pueda ser salvo. Solamente Jesús, aquel que vino a esta tierra y dio palabra de vida. Él dijo que todos aquellos que
que buscaran su presencia, encontrarán vida eterna en Él. Usted no tarde en venir a Cristo. Si usted no tiene una Biblia, lo puede solicitar en la iglesia Príncipe de Paz, en Vista, California, con el pastor Agustín Rodríguez. Nosotros somos solamente asociados de nuestro pastor, pero él es el pastor líder, el pastor principal. Pero Dios nos ha llamado para servir. Y nuestro llamamiento no es de hombre, sino es de Dios. Anime a su familia, a sus hijos, a tener un tiempo de oración, un altar familiar. Prepárese, porque Cristo pronto regresará. Señales tenemos hoy en día. No tardemos y no seamos como las iglesias de Apocalipsis. Pero Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y esta palabra es palabra espiritual. Que Dios le bendiga y estaremos en nuestro próximo enseñanza. Lea el libro de Gálatas. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén.